Buen sábado para todos, por supuesto. Tan brillante, tan bonito día. Shabbat Shalom. Así saludaban en las tierras bíblicas. También decían Aleichem Shalom. Y la congregación contestaba Shalom Aleichem, o sea, la paz sea con vosotros. Bueno, una alegría, por supuesto, estando tan cerca. Es la primera vez que estamos aquí con Marta, mi esposa. Y aceptamos la invitación con todo amor, por supuesto, como tiene que ser. Abrir la palabra, escuchar su voz con humildad, como dijimos en la invocación. Primero el predicador, es el que ustedes saben, es el que tiene que escuchar la voz. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en un texto del Antiguo Testamento, Deuteronomio 7. ¿Qué pasaba? El libro de Deuteronomio se llama así. Está bien. Quiere decir la segunda ley. ¿Por qué? Porque Moisés va a dar 3 sermones antes de expirar, antes de morir. Ustedes conocen la historia, conocemos, ¿no? A través del espíritu de profecía, también los detalles que da el espíritu de profecía en ese momento de la historia del pueblo de Israel. Él pasó sus 40 años en Egipto, ustedes saben. 40 años en el desierto, qué experiencia, ¿no? Y después, sin que él no solo que lo supiera, sino que jamás imaginó que el sentido de la vida y de su llamamiento iba a terminar como terminó, pero con una actitud, una disposición de ánimo interior maravillosa. Él le pide a Dios: Señor, a pesar de mi error, por culpa de ese pueblo tan rebelde y contradictorio, él golpea la roca, recuerdan, y eso le costó la vida literalmente. Pero con mucha humildad clama al Señor y el Señor le dice: no hablemos más del tema, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Lo va a hacer Josué, y estaba el plan así trazado. Moisés tenía 120 años, ustedes recuerdan, 40 más 40 más 40, 120 años. Y hace 3 discursos, donde va a exhortar a esta segunda generación. Ustedes recuerdan que la primera generación que salió desde Gosén en Egipto hasta Cades Barnea, hasta ahí en las riberas del Jordán, estaba el río Jordán y después ya estaba la tierra prometida, con la ciudad de Jericó que se veían las murallas altas hasta el cielo, dice la Escritura. Bueno, nosotros conocemos la historia, pero el tema es que toda esta generación no era la que salió de Egipto. Quizás algunos niñitos sí, niñitos de todas las edades, podría haber desde bebés hasta de todas las edades niñitos, ¿no? Cuna, infantes, intermediarios, todos salieron de Egipto, que junto con la multitud mixta, como dice el espíritu de profecía y las escrituras, eran casi 2 millones de personas. Imagínense. Y Moisés allí liderando como siervo de Dios esta historia que estamos estudiando, ¿no?, en la escuela sabática. ¿Qué pasó? Después de la determinación que tomó el Señor, ustedes recuerdan, de mandar los espías, ellos propusieron, el Señor dijo sí, es razonable, mandaron los espías y ustedes conocen también la historia, conocemos. 10 de ellos
es evidente que no estaban en comunión con el Señor, porque cuando uno se separa de Dios por propia elección, comenzamos con los problemas, ¿no? Dolor y sufrimiento. Eran los príncipes de cada tribu, los mejores diríamos, ¿no? Y solo 2 estaban en conexión, Josué y Caleb. Vinieron eufóricos, los otros 10 reconocieron la tierra, vieron que era maravillosa, ¿eh? ¿Recuerdan la metáfora? Fluye leche y miel, un lugar maravilloso. Pero, ahí están los peros. Los 10 príncipes decían, pero hay ciudades amuralladas, hay unos gigantes que nos van a reventar como langostas. Esa es la palabra que usaron, ¿no? Y traten de imaginarse Moisés. Nos van a matar, nuestros hijitos van a morir. Para eso llegamos acá. Son enormes. Los hijos de Anac estaban allí. Eran verdaderamente gigantes, ¿no? Tenían como 3 metros de alto, un poquito más, dicen los eruditos de las Escrituras. O sea, eran un poquito más altos que este cielo raso, eran un poquito altos, ¿no? Gigantes. Y Josué y Caleb dijeron, no, sí, son gigantes, hay murallas, pero si el Señor nos ha revelado que Él nos va a dar la tierra prometida. Y Moisés tenía un shock emocional, miraba hacia atrás, estuvieron acampados 1 año junto al monte Horeb, el Sinaí, renovaron el pacto de este pueblo dado a Abraham, a sus patriarcas, Isaac y Jacob. Tantas manifestaciones del poder y del amor de Dios desde que los sacó de Egipto, tantas expresiones de su amor, y ellos con miedo a los gigantes, pero son gigantes. Entonces, un pueblo tan rebelde y tan contradictorio, siempre fue el pueblo de Israel así. Y a veces nosotros leemos las Escrituras y vamos de las Escrituras al espíritu de profecía. Decimos, ¿por qué el Señor tanta paciencia con estos? Pues me decían mis alumnos, yo fui profesor del secundario, por eso. Cuando enseñábamos doctrinas bíblicas, los chicos, sobre todo en 5º año, era el último, 6º de ahora. El joven es pragmático, ¿no? Si no encuentra lógica, no. Decía, ¿pero por qué tanta ternura, Dios? Tanta paciencia con este pueblo. Pero ocurre que el pueblo de Israel es una metáfora de la vida y de la humanidad, ¿no? Somos rebeldes y contradictorios todos. Bueno, el hecho es que el Señor le dice a Moisés, llegaron al límite. No era la primera vez, ¿no?, que ponían al Señor al límite, por usar una expresión humana. Los voy a exterminar a todos. Pero no solamente tenían miedo a los gigantes para tomar posesión de la tierra prometida, sino que ya estaban como hartos de lo que Dios les pedía y decían, ya estamos cansados de comer maná. ¿No es cierto? ¿Y qué quieren? ¿Choripanes? No sé, los chicos decían, ¿no? Traten de imaginar, los teólogos dicen que el Dios de las Sagradas Escrituras, el Dios de Israel, era único. Uno y único, la unicidad de Dios. Deuteronomio 6:4, ¿no? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno y único. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Esa palabra Echad significa uno y único. Es uno porque es trino y uno, la Santísima Trinidad. Eso es bien bíblico.
3 personas divinas, pero en un misterio de amor que son uno. Y además es único. ¿Por qué? Porque Él es. Él es. Y Él será por siempre. Ese Dios se acercó, eso se llama inmanencia en la teología. Tenía tanta cercanía que cuando se manifestó en el Sinaí le dijo, me van a hacer un santuario, que yo quiero morar en el medio de ustedes. Y el tabernáculo se construyó en el medio, después estaban los sacerdotes, los levitas y las 12 tribus, así todas puestas, y las multitudes mixtas atrás de todo. Y el Señor estaba presente, ustedes recuerdan, a través de la columna de fuego en la noche, la columna de nube en el día. Pero no nos vamos a explayar ahí. Un Dios con mucha cercanía. Ellos le consultaban todo lo que tenían que hacer. Por ahí un loco un sábado de mañana agarra un hacha y va a cortar leña, ¿recuerdan? Y imagínense, Moisés lo miró a su hermano Aarón, sumo sacerdote, ya tenía todo, ya estaba consagrado como sacerdote. Quieto, consulta. El Señor está aquí con nosotros. Ese Dios les dio el maná. Es un misterio de amor ese alimento. Y entonces ellos dijeron, ya no queremos comer más maná. Queremos comer los platos, los menús de Egipto. Llegaron al límite y el Señor dijo, los voy a exterminar. Y Moisés, que es un antitipo del Señor Jesucristo, no, Señor, no lo hagas, no lo hagas. Por amor a tu nombre, todo el mundo conocido va a decir, para eso lo sacó. Qué Dios raro, medio cruel, medio genocida, lo sacó y ahora los va a exterminar. ¿Se enojó Dios? Y sí, un poco sí, en términos humanos, ¿no? Queremos volver a Egipto, no vamos a cruzar el Jordán porque nos van a matar como a langostas, van a morir nuestros hijos, nuestros hijitos, la descendencia. No, se rebelaron, Moisés no sabía qué hacer, consulta a su Dios, un Dios muy cercano a ellos. ¿Quieren volver a Egipto? Pues volverán. Pero toda esta generación va a morir y se los va a enterrar en la arena del desierto. Y estos hijitos de estos chiquitos que ellos temían que iban a morir en manos de los gigantes, ellos van a entrar a la tierra prometida. Y así fue. 40 años dieron vuelta y cuando murieron toda esa primera generación rebelde, los hijos de esos israelitas rebeldes y contradictorios, algunos nacieron en los 40 años, habrán sido jóvenes, 20 años, 30 años, todos otros, los que cruzaron el Mar Rojo, que eran niñitos de 8 años, más 40, ahora eran hombres de 48 años. Toda la nueva generación, los que habían cruzado el Mar Rojo y ahora eran hombres adultos, los que nacieron en el desierto, la nueva generación, estaban ahí todos en el mismo lugar donde estuvieron sus padres, en Cades Barnea, en las llanuras de Madián. Y entonces Moisés, allá 80, acá 120 años, dice, les voy a dejar a esta generación otro libro, y escribe la segunda ley, ese es el Deuteronomio. Y entonces allí le dice a estos chicos y a esta generación, por supuesto que los exhorta a la fidelidad, los que vivieron, todo lo que vivieron, y los que nacieron, los chiquitos, todos. Un nuevo pacto, vamos a renovar el pacto. Y entonces les recuerda algo. Y esta es la esencia, quiero que sea, por la gracia de Dios, el mensaje para nosotros, ¿no? Les dice, ya le voy a dar el texto. Estamos en Deuteronomio 7. En ese contexto les dice, por favor, no olviden, no lo hagan, no hagan lo que hicieron sus padres, porque ustedes son
un pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Recuerdan? Porque Jehová tu Dios te ha elegido, te ha escogido como un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero atiéndanme, no los ha elegido, no los ha escogido porque ustedes eran los mejores, ni porque eran el pueblo más poderoso. Al contrario, eran los más insignificantes de todos los pueblos. Abran sus Biblias ahí en Deuteronomio 7:6. Por favor, este texto grábenselo en su corazón. Ahora, después le voy a decir por qué. 7:6. Porque tú eres pueblo santo, Kadosh en hebreo, para Jehová tu Dios. Bueno, te ha escogido, lo que decíamos recién, para que tú seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El versículo 7 dice, no por ser ustedes los más grandes, los mejores, la raza superior, no, eran los más insignificantes. Entonces, ¿por qué los escogió? ¿Cómo comienza el versículo 8? Por amor. Algunas versiones dicen porque los quería, por amor a vuestros patriarcas y porque Dios es veraz, por amor los escogió. ¿Está claro por qué Dios escogió a Israel como su pueblo, como el pueblo escogido? Está claro, por amor, no por méritos propios. Eso está muy claro, lo dice enfáticamente. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor. No, los escogió por amor. ¿Para qué los escogió? Ahí vamos al monte Sinaí. Éxodo 19, 5. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, vayan ahí. Éxodo 19, 5. Si ustedes aceptan, después que se manifestó con una teofanía, dicen los teólogos, una manifestación omnipotente, omnipresente, omnisciente, ardía el monte Horeb. Horeb y Sinaí es lo mismo, ustedes van a ver Horeb con H, Horeb, Joreb en hebreo, es el mismo monte Sinaí. 1 año estuvieron acampados ahí, ustedes conocen lo que pasó ahí. Temblaba la tierra, había un fuego, parecía nuclear, en la cima del monte, ellos temblando, tirados todos en el piso, y el Señor se manifiesta con su ley, y ahí el Señor establece un pacto con este pueblo que lo elige, lo saca de Egipto con mano poderosa, los elige por amor, y ahora quiere renovar la alianza o el pacto que hizo con Abraham. Lo eligió a Abraham también por amor, no por mérito de Abraham. Era un corazón sincero allá en Ur de los Caldeos. Todos degradados, degenerados, pero este era un corazón sincero que creía en el Dios verdadero. El Señor lo escoge también por amor a Abraham y quiere hacer de Abraham un canal de bendiciones para todo el mundo conocido. En ti serán benditas todas las naciones y toda la humanidad, porque de ese linaje el Señor quería hacer nacer al Mesías. Y Abraham no entendía mucho, pero le dijo, ven, sal, mira las estrellas, si las puedes tú contar. Mira el mar, la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Y Abraham creyó. ¿Recuerdan ese texto? Y entra en una relación de pacto con Dios. Y toda esta descendencia entra también en una alianza, en una relación de pacto. Dios apela, y esto también tenemos que recordar siempre, al libre albedrío, a la autonomía de la voluntad. ¿Quieres ser mi pueblo?
No, él no lo hizo compulsivamente. No. ¿Quieres? Así fue desde el arca de Noé, digamos, ¿no? Las 7 personas que entraron al arca de Noé, con Noé, entraron por voluntad propia, ¿no es cierto? No le hicieron entrar a la fuerza. Dios apela a nuestro libre albedrío, a la autonomía de nuestra voluntad. Abraham dijo sí, Isaac dijo sí, Jacob dijo sí. El hijito José, cuando iba llorando allí sobre el camello como esclavo vendido, vio en las colinas la casa de sus padres, imaginó, ¿no? Y llorando le dijo a su Dios. Se ve que Jacob lo instruyó a todos sus hijos. Bien, buen instructor bíblico. Pero a este chiquito que lo mimó, era la iglesia en ese momento. Ustedes saben lo que es ser esclavo en ese tiempo, ¿no? Él iba allí, lo llevaban estos ismaelitas, y dijo, Señor, pase lo que pase, y lloraba. Es tremendo, es épico cuando el espíritu de profecía describe, la señora Juárez, lo que él vivía ese chico, adolescente. Y dijo, Señor, no importa las circunstancias, yo voy a ser fiel al Dios de mis padres, pase lo que pase. ¿Recuerdan? Eso es pacto, eso es alianza. Cuando hay un acuerdo de voluntades, un acuerdo de voluntades. Y él hizo su alianza allí, su pacto, y no lo quebrantó, y el Señor veía ese corazón. Y ustedes conocen la historia de José, el Dios más inmanente que nunca, mucha cercanía con José. Ahora estaba todo el pueblo de Israel ahí, y Dios, después de mostrarle su amor y su potencia y sacarlo de Egipto con semejantes manifestaciones de amor, las 10 plagas, todo lo que estamos estudiando. Ahora la pregunta es, ¿vos entrarías en una relación de pacto con ese Dios? Parece obvia la respuesta, pero fíjense el versículo 5. Éxodo 19:5, ¿qué dice? Si ustedes entran en una relación, si ustedes quieren, si responden a mi amor, dice el apóstol Pablo, porque Él nos amó primero, entonces nos religamos y ahí comienza la religión. ¿Qué dice? Si ustedes obedecen, yo haré de ustedes, ¿qué? Mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Fíjense cómo Dios va obrando con una ternura y un amor, muestra su omnipotencia, se manifiesta, pero nos atrae con lazos de amor. ¿Ustedes recuerdan? Oseas 1, cuanto más te alejabas de mí, oh Efraín, parece que el ser humano cuando más se vuelve loco y se separa de Dios por propia elección, Dios más te atrae, ¿cómo? Te manda, qué sé yo, una ACV como a Nabucodonosor, ¿te deja así? No, los chicos dicen no. Eso era necesario para Nabucco, pero no para nosotros. Dios es un Dios de amor. Cuando más te alejas de tu Dios, miren sus propias vidas, más te atrae con lazos de amor. Te atrae con lazos de amor. Quiero que sean mi especial tesoro, pero sobre todas las cosas, el versículo 6, yo quiero hacer de ustedes, ¿qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. El punto es, ¿qué es un sacerdote? Ese sería el razonamiento de esta mañana. ¿Qué es un sacerdote? El ministro, el sacerdote en Israel, en Levítico está todo el libro ahí para ellos. Esencialmente el sacerdote enseñaba. Él era el que enseñaba la palabra al pueblo. Dios lo dotaba de un don especial, ellos estudiaban las Escrituras y ellos eran, diríamos, el nexo que el Señor tenía. Después, en la época de los reyes, los profetas, por supuesto. Pero Él quiere hacer de su pueblo un reino de sacerdotes y gente santa.
que experimenten la santidad, es decir, la relación con Él, y que ellos sean los mensajeros, ¿no? Hay un texto medio extraño que podemos ir ahí, uno nomás, que puede aclarar esto, que es la segunda epístola del apóstol Pablo, segunda de Corintios 4:13. A ver si lo encuentra. El que lo encuentre, léalo. Hoy charlaba con Marta, con mi esposa, de este tema, con muchos textos, y después ya entramos ahora a la parte esencial y final. Segunda epístola de Corintios, capítulo 4, el verso 13 creo que es. No tengo bosquejo acá, si estamos avanzando nomás. Y el que lo tenga, léalo. El apóstol dice, estamos unidos en el mismo espíritu, le dice a los corintios. Si lo encuentran, el que lo tenga, léalo. Sí, adelante. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Como está escrito, creí y hablé. Eso está entre comillas, ¿no es cierto?, en sus Biblias. Eso él está repitiendo, parafraseando al Salmo 116, verso 10. Así como los hijos de Dios, después de experimentar la relación con su Dios en distintas manifestaciones, entonces creen. Y después de creer, hablan. No pueden callar. Ay de mí si no anuncio este evangelio, decía el apóstol Pablo. Entonces, fíjense las relaciones, la relación criatura-creador, libre albedrío, entro en una relación de pacto con Él, y entonces, ¿qué hace el sacerdote esencialmente? Cree y después habla. No puede callar. Ese es el punto del reino de sacerdote. No necesitas ser teólogo, no necesitas... Por supuesto que el Señor usa a los teólogos, pero usó a los pescadores de Galilea también, a los trabajadores de la tierra. Él sabe, usa a todos sus hijos fieles que entran en una relación de pacto con Él. Lo usó a Saulo de Tarso en su providencia, ese es un Harvard, ¿no es cierto? Y usó a los pescadores de Galilea. A todos, pero es condicional. Primero tenemos que entrar en una relación con Él íntima de pacto. El sacerdote va a hablar, va a contar. Tiene que creer primero, como Marta cuando vino, Señor, ¿cómo se tarda el Señor de Galilea? Y mi hermano se está muriendo, y dice, tu amigo está muy enfermo. Y le avisan, no, deja de molestarlo, ya murió. Qué depre, ¿no? Pobre Marta. Dice, Señor, si tú hubieras estado, él no hubiera muerto. Y el Señor le dijo, mire, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Y qué dijo ella? Sí. Bueno, ven, no está muerto, duerme. ¿Crees esto o no? Sí. Cree y después habla. Eso hace el sacerdote. El sacerdote tiene que ser así. La historia de Israel fue una historia trágica. Llegó el momento del cumplimiento del tiempo y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los dirigentes religiosos de Israel, Anás, Caifás y toda esa mafia, y muchos judíos no creyeron en él como el Mesías. Pero muchos otros judíos sí, por supuesto. Hosana al hijo de David, ¿recuerdan cuando él entró en el pollino? Eso tenemos claro, creo, ¿no? Pero el rol del sacerdocio, ellos no lo cumplieron. ¿Por qué? Porque el sacerdocio estaba corrupto, Anás y Caifás, ¿recuerdan? Con el Imperio Romano. Pero sí había otros sacerdotes, los pastorcillos de Belén,
a quien se manifestó el cielo en el nacimiento del Mesías. Siguió la historia de los sacerdotes. Los sacerdotes en ese momento eran los pastorcillos de Belén. Pasó el tiempo, se cumple la profecía. El Señor entrega su vida por la redención de la humanidad. Se cumple las 70 semanas. En el año 31 muere nuestro Señor Jesucristo. Se cumplen las 70 semanas de la profecía. En el año 34 apedrean a Esteban, es decir, el Sanedrín decreta la muerte de Esteban y de la persecución de esta iglesia junto con los emperadores romanos. En ese tiempo no es que a Israel se le cerró la puerta de la gracia, no, se abre. Ellos tuvieron al Señor Jesucristo y a los 12 apóstoles predicando en Judea siempre, siempre. Terminó esos 3 años y medio, ahora se abre el sacerdocio al mundo, a los gentiles. Ese es el evento más importante del año 34, no es el apedreamiento de Esteban. Si bien es importante, ahí estaba Saulo teniendo los mantos, la historia. No, ahí se abre el sacerdocio a judíos y a gentiles, a todos. Ustedes recuerdan el apóstol Pablo, porque ya no hay ni judío, porque ya no hay ni judío ni griego, ni esclavos, ni libres, ni varón, ni mujer. Ya no tiene sentido. No puede decir Israel, nosotros somos los sacerdotes sobre la tierra. No. Eso no significa, reitero, que a Israel se le cerró la puerta de la gracia, porque el apóstol Pablo, él dice en Romanos 11, ha desechado Dios a su pueblo, porque yo soy israelita según la carne de la tribu de Benjamín, en ninguna manera. O sea, no está cerrada la gracia para ellos. El sacerdocio es el que se abre ahora, para judíos fieles y para gentiles fieles. Ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer. No tienen sentido las diferencias de ningún tipo. Cualquier criatura humana que crea en el Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna, sea judío, gentil, maometano, o sea, lo que sea. No importa raza, color, sexo, nada. Toda criatura, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. ¿Amas a tu Dios? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí creo, habla, ese es un sacerdote. ¿Está? ¿No es cierto? Eso escribió Pablo en el año 57 después de Cristo. Pasó medio siglo, ahí se escribe la epístola a los romanos. Y en el año 60 después de Cristo, ya anciano, dijo, ya mis días están por llegar, mi descanso. Pedro, en el año 60 después de Cristo, Pedro, estando en Roma, escribe sus epístolas. Y Pedro, abran por favor, Primera de Pedro 2, 9, 10. Ya pronto a morir, escribe, Primera de Pedro 2, 9, 10. El mismo mensaje de Deuteronomio 7, 6, 7 y 8. El mismo mensaje, el mismo Dios dado a Israel, a los sacerdotes del Antiguo Testamento, al pueblo fiel. Ojo que no todo Israel eran sacerdotes. Los israelitas no fieles eran peor que los gentiles o que los cananeos. ¿Recuerdan? Morían por miles. El Señor mandaba peste en Cades Barnea, murieron 48.000 de una, así. ¡Fu! ¿Está claro el tema? Entonces, ¿quiénes son los sacerdotes? Si Israel dejó de serlo. Ojo, Israel, dirigentes religiosos, no israelitas fieles, que en el año 70, cuando Tito destruye Jerusalén, misteriosamente se abren las puertas y salen, ¿recuerdan? Esos israelitas fieles que escaparon de la matanza por un acto providencial, Cestio Galo saca la legión, después viene Tito y ahí se escaparon todos los israelitas fieles. Esos israelitas fieles de Jerusalén son sacerdotes y fueron por toda Europa. Ojo, ojo.
Israelitas fieles y gentiles fieles ahora van a ser los sacerdotes. Primera de Pedro 2, 9, 10. Escrita en el año 60 después de Cristo. ¿Qué dice Pedro? Dios a través de Pedro, nuestro Señor Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido. Ay, ay, ay. ¿Qué más? Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué les dije? Creo y hablo para que anunciéis las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ¿quiénes son los sacerdotes? Nosotros, cada uno de nosotros, los creyentes fieles. Ojo que somos el Israel espiritual. Así como había israelitas infieles y bananas en el Antiguo Testamento, hoy habrá adventistas infieles y bananas, a medias. Perdón los términos, pero mis alumnos decían así. No, yo cuando se pone el sol me tiro un paso en el castillo. Bueno, hace lo que quiera, decíamos nosotros, hay que hablar con ellos. Doctrinas bíblicas y problemas juveniles. Está esperando que se ponga el sol para ir a bailar. Andá, andá. Y me miraban así. Porque Dios desea de todas sus criaturas una relación que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. Él no halla placer en una obediencia forzada porque le tenés miedo. No, nos otorga libre albedrío para que nosotros elijamos a quién servir. ¿Querés ir a bailar? Anda a bailar. Peor es que seas un adventista mediocre, un tibio acá adentro, o frío o caliente. Anda a bailar, mandate cerveza si querés. Haz lo que quieras. Si vos querés, entrás en esta relación de pacto y sé sacerdote. Si vos sos un agricultor, un productor agropecuario y te contactás con los insumos, tengo que comprar, qué sé yo, no compren Roundup, bueno, compren poco. O sos un médico, vos podés hacer tu medicina alopática y hablarle, darle los fármacos y se va al paciente. Y sos un médico como un médico del británico, como un médico de cualquier otro. No, momento. El médico sacerdote cree y habla. Cree y habla. Nosotros estamos acá, digo nosotros, mi familia, porque mi madre con un cáncer de páncreas llegó al sanatorio Adventista del Plata. Y había que hacer una enorme cirugía y no había imágenes súper como hay ahora. Tuvieron que hacer primero una cirugía exploratoria y después la gran cirugía. Sacar el duodeno y la cabeza del páncreas. Cáncer de páncreas es igual que la pancreatitis. Meses y te morís indefectiblemente. Si el Señor quiere obrar a través de la ciencia. Y había un loco que a las 12 menos cuarto de la noche, 11:30, la despertaba a mi madre cuando le hicieron la primera cirugía y le decían: Guillermina, si usted me permite, solo su vida como las vidas de cada uno está en sus manos, del Señor Jesucristo. ¿Me permitiría que estudiemos la Biblia un poquito, que yo le cuente el mensaje de nuestro Creador? Y sí, ¿qué va a decir el paciente, mi mamá? Y empezó, ¿no es cierto?, el médico sacerdote. Cuando la llevaban al quirófano, vieron que uno está así con una solemnidad, yo no sabés qué decirle, un nudo en la garganta, y mi mamá nos tomó la mano a los dos hermanos y nos miró, y su semblante, su faz, era como luminoso. Digo, ¿qué hicieron estos adventistas acá? Para mí eran una secta rara de yanquis, qué sé yo, una secta. No sabía lo que eran los adventistas del séptimo día, y eso que yo me creía un académico. ¿Qué hizo esta gente? Mi madre, una fortaleza, nos tomó de la mano, ella hizo una plegaria, los enfermeros, los médicos, ya todo, la llevaban al quirófano, hizo una plegaria, yo tenía la cabeza como un bombo. Dios mío, y el Señor permitió y sobrevivió 12 horas de cirugía. Y mi mamá vivió muchos años, vio a sus hijos, a sus nietos y descansó en él. Y ella fue
esa semilla que necesitaba nuestra familia. Porque un médico, sacerdote, a pesar de ser el jefe de cirugía y director del sanatorio, unas ojeras así, recordaba a mi mamá, decía, Guillermina, le dio todos los estudios bíblicos. Y después de la cirugía la bautizó él. A ver, ¿captamos la diferencia? Y dentro, vosotros sois linaje escogido, por amor, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que vos seas en el caso de un médico, porque nosotros somos fruto de la obra médica, ¿para qué tenés que tener todo eso? ¿Para ser un vegano encerrado en tu consultorio y que nadie se entere? No, cree y habla. El carpintero que está trabajando, viene un cliente, cree y habla de Jesús. ¿O no? No puede callar. Ese es el sacerdote. Y como si fuera poco, dentro, porque cuando Pedro escribe esa epístola desde Roma en el año 60 después de Cristo no existían los adventistas. ¿Y quiénes eran los sacerdotes ahí? La Iglesia Apostólica. En el siglo IV con Constantino apostata la Iglesia porque en el contexto del gran conflicto Satanás quiere destruir a los sacerdotes. No importa, los mataban en la arena de los circos, los emperadores locos hasta que Constantino da vuelta de las catacumbas al trono. Entonces no los podía matar a la Iglesia Apostólica, los tiraban a la arena del circo romano y la sangre era semilla. Entonces la mamá de Constantino dice, nene, ¿no te das cuenta que no podés con ellos? Hacete de ellos. Y se bautiza con caballo y todo. Ustedes conocen la historia, léanlo en el gran conflicto. ¿Y ahí qué hacen? Comienzan a entrar las imágenes y toda la idolatría y el paganismo en la Iglesia Apostólica primitiva. Y ahí se abre un grupo y dice, no, nosotros no. Esos son los sacerdotes que se van a, ¿no es cierto?, valdenses después entre las montañas. Siempre hubo sacerdotes. Siempre, aún en este tiempo, dice el apóstol Pablo en Hebreos 11:5. Cuidado, dice, cuidado el tema de la higuera. Aún en este tiempo hay un remanente. Entonces Dios tiene un remanente y suscita otro pueblo en el fin del tiempo. Después de los 2300 días, 1844, un movimiento, gran chasco, aparece un nuevo pueblo, los adventistas del séptimo día. Ay. ¿Quiénes son los sacerdotes del fin del tiempo que van a dar el fuerte pregón? ¿Quiénes son los que van a dar el mensaje? ¿Quiénes son los tres ángeles sin alas? Dice Clifford Goldstein. ¿Dios tiene otros sacerdotes también fuera de la iglesia adventista? Claro que sí. Corazones sinceros de todas las iglesias y de todo el mundo. Pero Dios tiene un remanente, que es el que va a dar el mensaje del fin del tiempo. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el espíritu de profecía. Nosotros somos los únicos, porque el espíritu de profecía lo tiene la iglesia adventista. Ese es lo distintivo. Y somos los únicos que interpretamos, por ejemplo, Apocalipsis 13, la única iglesia en el mundo que la segunda bestia de Apocalipsis 13, que sale de la tierra, que tiene una imagen, los cuernitos de cordero, pero ya empieza a hablar como dragón. ¿Quiénes son los que interpretan así la segunda bestia de Apocalipsis 13? Vean en ChatGPT, pongan, ¿quién es la segunda bestia de Apocalipsis 13? Y dice, un montón de teoría, pero los únicos que interpretan te lo dice el ChatGPT, los únicos que interpretan Apocalipsis 13, la segunda bestia como los Estados Unidos de Norteamérica, son los adventistas del séptimo día. Amén. No se puede ocultar. Las profecías apocalípticas no son condicionales, se van a cumplir. Con adventistas consagrados o con adventistas banana, como decían los alumnos. ¿Querés ir a bailar? Anda a bailar. ¿Querés chupar cerveza? Dale. No. Hijitos míos, sacerdotes. Este es el tiempo en que tenemos que, cada uno en lo suyo, pero no te avergüences del Evangelio, dice el apóstol Pablo en Romanos 1, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nosotros tenemos que hablar de Jesús a la gente. No se olviden de ese texto, Es Segunda de Corintios 4:13. Yo leí, dice el apóstol, ellos sabían de memoria la Torá. Yo leí, creí y hablé. Por favor, si ustedes, y terminamos, si ustedes miran hacia atrás sus vidas, yo creo que cada vida nuestra, el que nació en hogar adventista o el que nos injertamos más tarde, nuestras vidas es un milagro. Nosotros somos parte de un reino de sacerdotes y gente santa. Por favor, hablemos de Jesús a la gente. Hablemos, no tengamos vergüenza. Y termino con otro texto. Es 2 de Corintios 4:7. El apóstol dice, sin embargo, tenemos este tesoro. No todos tienen este tesoro, hermanos queridos, no todos tienen este tesoro con la verdad bien interpretada. Interpretan las Escrituras de 1000 formas, ¿no? En el contexto del gran conflicto, el enemigo de Dios y de la humanidad hace interpretar esto a cada disparate. Se crean sectas, iglesias falsas, de todo. Pero el apóstol dice, sin embargo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Ay, en vasos de barro. No te la creas, Ese texto a mí me acompañó desde antes de ser adventista. Mi mamá me dio la Biblia cuando ella se bautizó. Y yo digo, ¿qué es esto? Abrí, me encontré con este texto, me mató. Y vine a estudiar teología por este texto. Sin embargo, tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Bueno, esto. ¿Pero esto qué es? Esto es Jesús, Yeshua, HaMashiach. Jesucristo está aquí, nuestro Creador hablando. Él es el tesoro, la perla de gran precio. Sin embargo, tenemos este tesoro en vasos de barro. No te creas más que un vaso de barro. Fíjense qué metáfora, Y el apóstol desarrolla esa teología de los vasos. Había vasos de oro, de plata, de bronce en las casas de los ricos. Tú eres apenas de barro cocido, de cerámica, no te creas. Porque cuando te la crees, sin embargo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que cuando los israelitas liquidaban a los cananeos, a los gigantes, después ellos los liquidaron como moscas. Pero no te olvides, no por tu mérito y tu capacidad militar, Josué, no, porque yo te los entregué en tus manos. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque cuando te la crees, dejas de ser un sacerdote. ¿Ustedes creen que si ese flaco que le daba estudios bíblicos a mi mamá, jefe de cirugía y director general del Sanatorio Adventista del Plata, una bestia como laburaba, si él se la creía, ¿ustedes creen que él iba a ser un instrumento de amor? ¿Iba a ser un sacerdote en manos de Dios? No. Aprended de mí, dijo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Él sí que tenía chapas para mostrarnos. Y sin embargo, un vaso de barro. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¡Qué barbaridad! Bueno, que el Señor tenga piedad de nosotros, como dicen los hermanos católicos. Y que podamos ser eso que Jesús quiere, ¿no? Vosotros sois linaje escogido. No se olviden, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis, para que hables las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Saben, ser un adventista del séptimo día en este tiempo es una bendición y una responsabilidad.
Señor, ten piedad de nosotros y que podamos discernir el tiempo que nos toca vivir. Y que cada chico aquí presente se la juegue como José en Egipto, que en la escuela, en el colegio, cuando todos dicen ¡eh! Bueno, no es por hacerte el diferente, el exótico. Fiel a Dios, pase lo que pase, como yo escuchaba, no podía ver hermano chileno y toda Cuando las pruebas vienen y vos estás solito, como José, como Daniel, ahí sale el sacerdote o no. Ahí se demuestra si estás en relación o no, si hay pacto, si hay alianza. ¿No es cierto? ¿Cómo haré tan grande mal contra mi Dios? Mandó pata y se fue, porque no hay que jugar con la tentación. ¿Dónde están los sacerdotes de la iglesia de Racedo? Ojalá que todos podamos ser sacerdotes y no la Odisea, ni frío ni caliente. Ética situacional. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Cuánto tenés de Abel y cuánto tenés de Caín? ¿Qué estudios? ¿Quiénes dieron los estudios bíblicos a Abel y a Caín? ¿Qué estudios bíblicos, no? Y sin embargo, en el contexto del gran conflicto, no se olviden que Satanás primero ataca a los sacerdotes y a los hijos de los sacerdotes. ¿Cómo puede ser que el espíritu de demonio entró en Caín, hijo de Dios maravilloso como Abel? Él sabía lo que tenía que hacer. No, corderito no sabía el significado del Cordero de Dios que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Iban ahí a presentar la ofrenda en la puerta del Edén, los ángeles allí. ¿Qué más manifestación querés? Y Caín, no, corderito no, zapallo. Por favor. Feliz sábado.